Queridas hermanas y hermanos, los invito a que a través de su memoria vayan a la etapa de la infancia o bien en la etapa de la juventud o incluso en esta semana y nos preguntemos, ¿quién de nosotros no ha estado sujeto a la tentación? De niños estábamos tentados quizás a robar algo a algún compañero, a sacar algún billete, una moneda del bolso de la mamá, en fin, tantas tentaciones que se presentan a lo largo de todas las etapas de la vida y todos los días. Por eso, ¿quién de nosotros no ha estado sujeto a la tentación? Lamentablemente, todos. De hecho, todos los días, de una u otra manera, nos vemos tentados hacia el mal, sobre todo cuando el mal se nos presenta como algo bueno, agradable, o que nos va a resolver la vida, como el fruto prohibido que se le antojó a Adán y Eva. Esa es precisamente una característica de las tentaciones, que presentan las cosas agradables, apetitosas, atractivas. Lamentablemente están escondiendo una trampa. Nadie se sentiría tentado a comerse una fruta podrida o agusanada. Nadie se sentiría tentado a algo que a primera vista es destructivo. Por el contrario, todos nos sentimos tentados ante lo llamativo, lo agradable, lo placentero, lo que nos permitiría tener lo que queremos en forma fácil y rápida. Y ahí está el engaño de las tentaciones hacia el mal, que aunque aparentemente se ven como buenas, en el fondo esconden algo que nos puede destruir la salud, destruir a la pareja, destruir la familia, la relación amistosa, el bien común e incluso destruir a la naturaleza, pero sobre todo destruir nuestra relación con Dios. Así lo escuchamos en la primera lectura. Adán y Eva, tentados a ser dioses, cayeron en la trampa y lejos de llegar a serlo, se vieron desnudos, peleados entre sí y alejados de Dios. El libro del Génesis narra las consecuencias de sucumbir a la tentación. Adán y Eva perdieron el paraíso, se convirtieron en extraños para Dios, para sí mismos y para la tierra. Su pecado no solo fue prescindir de Dios, sino querer llegar a serlo, haciendo a un lado el plan divino y yendo contra él. ¿Cuántas personas cada día, al hacer a un lado a Dios, al querer sentirse dioses, no solo se alejan del bien, sino también se alejan de sus seres queridos, de los ideales de bondad para la sociedad, y van convirtiendo lo que podría ser un paraíso, viviendo los valores, en un destierro del Edén? ¿No han conocido ustedes a personas que por soberbias ya no tienen buenas relaciones con los demás? ¿Quieren imponer las cosas? Que por soberbias, cuando llegan a tener un cargo político, quieren hacer lo que se les pega la gana, empiezan a pensar únicamente en ellos, a proteger únicamente a sus familiares, y a los gobernados ya no. Bueno, la soberbia es terrible. La soberbia hace que las parejas que tienen un conflicto se distancien en lugar de decir, reconozco que tuve un error, discúlpame. Bueno, así es la soberbia que lamentablemente Adán y Eva querían tener. Afortunadamente, en la misma lectura del Génesis, escuchamos que en el primer pecado estuvo también la primera promesa de redención, de salvación. Dios maldice al tentador, a quien ocasionó el pecado, pero Dios no maldice a la pareja. Por el contrario, muestra su amor y su misericordia. Anuncia que la serpiente, el maligno, el engañador, seguirá intentando a lo largo de la historia hacer caer a todos los humanos en el mal, pero que habrá quien lo venza e incluso sea capaz de aplastarle la cabeza. Y esto se cumplió. No solo en la Santísima Virgen María, a quien se le representa como aquí, en esta parte, junto al altar, pisando la cabeza de la serpiente, porque María
fue capaz de vencer al pecado y mantenerse siempre fiel a Dios. Miren este detalle que Víctor les presenta. La Virgen María pisando la cabeza del mal. Esto nos enseña que quien está unido a Dios es capaz de vencer a las tentaciones. De tal manera que ella se mantuvo siempre fiel a Dios, y especialmente Cristo es el principal ejemplo, porque aunque era Dios, también fue humano y fue tentado a lo largo de su vida, incluso antes de la pasión. Y él, lejos de abandonar su misión y caer en la tentación, dijo claramente: que se haga tu voluntad y no la mía. Pero hay otra buena noticia. Cristo sabía que los humanos somos débiles y que como Pedro, por falta de fe, nos podemos hundir en el lago. O como Pedro, por miedo, negarlo varias veces en la noche de nuestros temores antes de que cante el gallo. Y por eso, además de la predicación en la que Cristo nos enseña valores para enfrentar el mal, también Cristo nos enseñó a orar. Nos dejó su palabra en la Sagrada Escritura y envió al Espíritu Santo que nos fortalece para que podamos luchar cotidianamente contra el enemigo. La palabra de Dios siempre es invitación a superarnos y a superar la tentación. Por otra parte, en la segunda lectura también escuchamos a San Pablo hablar de las luchas contra el mal que tenemos que sufrir si queremos llamar a Cristo nuestro líder, porque la vida de Jesús fue una lucha continua contra Satanás, príncipe del mundo. El Evangelio también nos enseña que los partidarios del maligno mostraron una estrategia. Para parecer ellos como los buenos, dijeron que Cristo estaba endemoniado. Pero Cristo los cayó con un argumento contundente: el demonio no puede hacer el bien, solo el mal. De tal manera que si Cristo hacía el bien, Él no podía estar poseído por el mal. Los que estaban poseídos por el mal, por el egoísmo, por la soberbia, por la falta de fe, los que se sentían dioses, solo podían proferir mentiras, engaños y maldiciones, incluso contra el mismo Hijo de Dios, que estaba poseído por el amor, por la misericordia y por el bien. Y lo que le sucedió a Jesús puede sucedernos a nosotros. Quienes siguen al maligno dirán que los que están mal son los que obran buscando el bien. Dirán que están mal y poseídos por el demonio los que defienden la vida desde el seno materno y hasta el final natural. Que están mal los que defienden el matrimonio. No, eso ya no se usa, está pasado de moda, están mal. Que están mal los que defienden que en la adopción un niño tenga un padre y una madre. Que están mal los que no luchan con violencia. Que están mal los que viven siguiendo valores. Que están mal los que prefieren el perdón que la venganza. Que están mal los que comparten sus bienes, que están mal los que exigen a sus líderes y políticos honestidad, verdad y el bien para todos sus gobernados. Pero no dejemos que nos confundan y sigamos luchando. Defiendes la vida, estás bien. Defiendes el matrimonio, estás bien. Estás educando a tu hijo en valores y no solamente dándoles recursos económicos, estás bien. Estás defendiendo que en el país haya libertad para transitar, que no haya corrupción, que en el país haya seguridad, estás bien. Estás denunciando a aquella persona que está actuando mal, estás bien. Que no te confundan. Los que están mal son otros precisamente. Así que no dejes que te confundan y sigue luchando. Si Cristo venció las tentaciones hacia el mal, también lo hizo la Santísima Virgen. Pero lo maravilloso es que también muchos de ustedes, de nosotros, cada día, ante la tentación del mal y la dificultad de hacer el bien, logramos ser vencedores. Por eso,
no tiren la toalla como esposos, como padres de familia, como trabajadores honrados, como ciudadanos responsables, como cuidadores de nuestro planeta. Saben perfectamente que esto no es nada fácil, pero están convencidos de que es lo correcto. Por eso, cada día el reino de Satanás es vencido cuando nosotros actuamos haciendo el bien y cuando el reino de Dios es instaurado por Jesucristo, el enviado por Dios. Nosotros, los nuevos hermanos de Jesús, estamos llamados a continuar esta lucha contra el mal cada día, expulsando los demonios de nuestro corazón y liberando a los hermanos de sus demonios. Hoy puede ser un día especial para hacerlo, para que venza la verdad, la unidad, la paz y el bien común. Esto es tan importante, que venza el bien común, que venza la unidad y no la desunión, que venza la limpieza y no la corrupción. Y termino con algo maravilloso que Cristo dijo cuando le dijeron un piropo. Dichoso el vientre que te amamantó, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Cuando Cristo escuchó esto, dijo, más bien dichoso el que escucha la palabra de Dios. Y cuando le dicen, te buscan tu madre y tus hermanos, Jesús no es que desconozca a su madre y a sus hermanos, porque siempre los quiso muchísimo. Recuerden que en la Biblia la palabra hermano significa primos también. Así que Cristo quiso siempre a su madre, y como no tuvo hermanos, hijos de María, también quiso a sus primos. Pero lo que quiso decir Cristo es que las familias no se reducen únicamente a los lazos de sangre o de carne. Y ustedes lo pueden también constatar, porque han invitado a gente que sea parte de su familia, diciéndole, quiero que seas mi compadre, quiero que seas padrino de mi hijo, de mi hija, o le dicen también a personas que no son sus hermanos, hermano del alma. ¿Cuándo? Cuando comparten ideales, cuando comparten la vida, cuando comparten valores. Por eso Cristo quiso decir, quiero ampliar mi familia. Tengo una madre y tengo hermanos también, parientes, por supuesto. Pero si ustedes quieren estar cerca de mí, quieren ser parte de mi familia, entonces cumpla la voluntad de mi Padre. Y por esta razón, ustedes y yo, ¿tenemos un parentesco en carne? Creo que no. Y entonces, ¿por qué les digo hermanas y hermanos? Precisamente porque formamos parte de una familia en Jesucristo.